Listo. Hacemos conexión España-Ecuador y vamos a hablar el día de hoy con el profesor Benito Flor, quien estuvo en su momento en Barcelona Sporting Club en el año 2009. Gracias, profe, por la oportunidad y preguntarle primero cómo está, cómo se encuentra. Estamos bien dentro de lo que se está dando, cumpliendo las directrices del gobierno y siendo muy disciplinados en esto. Es un asunto muy grave. Para el que no sepa, ¿qué es de su vida, profe? Pues seguir en el trabajo hasta que tome la decisión de dejarlo. En periodos de no estar entrenando, pues aprovechar para resumir experiencias, para plasmarlas, para contactar con compañeros y eso. Perfecto. Hablar de ese paso por Barcelona Sporting Club, profesor, ¿en qué momento, cuándo, quién lo llama y cómo lo convencen para dirigir a Barcelona Sporting Club? A ver, hay dos jóvenes emprendedores en Guayaquil, Juan Andrés y Diego, que tenían un trabajo de representación, contactaron con un representante español conocido mío y me lo propusieron. Entonces, como siempre hago, igual cuando fui a Monterrey, cuando voy a cualquier sitio, lo primero que hago es ver la estructura del club, el historial, el estadio fundamentalmente, el terreno de juego, cómo está, y a partir de ahí las aspiraciones que tienen. A partir de ahí pregunto a la gente si es formal, si cumplen bien, etcétera, ¿no? Y si se da eso, pues entonces propongo que por mi parte es cosa de negociar. Y así fue. Profesor, usted cuando llegó al país dijo que había visto el Estadio Monumental y eso fue una de las cosas que le gustó, lo convenció. ¿Qué foto le salió? ¿Qué recuerda de estar, no sé, en España a lo mejor y ver ese Estadio Monumental? A ver, yo afortunadamente en las cosas que son importantes tengo buena memoria. Para aquellas que no les doy importancia desaparecen. Sí, a mí el estadio me gustó mucho. Me gustó porque significa el estadio de un club internacional que va a llevar a mucha gente y eso es lo más bonito que puedes hacer, dirigir un club que tenga muchos seguidores y que lo amen y que lo quieran, ¿no? Y ya cuando estuve allí lo primero que hicimos fue eso, visitar un poco el estadio, visitar las cosas y bueno, pues fue francamente bien, positivo, como pensaba. Profesor, ¿y cuál era el objetivo que tenía la dirigencia en ese momento? Usted dice, pregunté los objetivos, qué es lo que se querían trazar, y qué le dijeron en ese momento a la dirigencia, cuál era el objetivo cuando lo contratan. Bueno, aquella fue una situación un poquito conflictiva porque desafortunadamente dos buenos empresarios cultos de buena familia, los dos, estuvieron un año juntos de presidentes y en la siguiente, que es la que me tocó a mí, pues se separaron, ¿no? Y eso fue un poquito fastidioso porque los dos juntos hubieran hecho el equipo que ellos querían hacer, cada uno por su sitio, ¿no? Pero bueno, pues ahí se empezó un poco el luchar contra corriente, pero son cosas del fútbol que se dan. O sea, Y cuando lo contratan a usted estaba Maruri Novoa y después cuando llega se terminan yendo. ¿Fue así? no, el año anterior de llegar yo, la temporada anterior, los dos hicieron, creo que es así, no lo recuerdo bien, pero creo Sí, que es sí. así. Los dos hicieron un acuerdo de presentarse en las elecciones y ambos salieron bien, ¿no? Y entonces, pues parece ser que, no sé si, no sé quién de los dos tuvo el primer ser presidente y luego, pues al acabar esa jornada, esa temporada,
si Eduardo estaba detrás, o sea, de vicepresidente o lo que fuera, pues a la otra empezó él como presidente. Y Nacho creo que se salió, en fin, una cosa así, algo así. Es decir, que en vez de, pues como siempre, unidos vencerás y desunidos nunca. Claro. Y eso decía que al llegar termina siendo un conflicto, se va ese otro dirigente que no pudo alcanzarlo a usted, pero sintió que eso repercutió en el objetivo. Por eso yo le preguntaba lo del objetivo, cuál era de la dirigencia en ese momento, y usted me cuenta que como se va ese otro dirigente, comenzaron los conflictos, evidentemente desde muchos aspectos. Ya, son cosas inevitables. Y la dirigencia lo que tenía en mente es lo que tiene que tener cualquiera que dirija, sea presidente o sea entrenador, al equipo. Y es que es un equipo internacional y tiene que disputar lo máximo. Y entonces no hay opción, es decir, pero lógicamente hay que también aportar lo máximo. Es decir, los mejores futbolistas, acorde a un plan de trabajo, de juego, en fin, todas esas cosas que no se acabaron de hacer. Lo de los chavales fue por una decisión de dirigencia de usted o era casi que una obligación por lo económico, profe. No, yo llegué al club y les había visto por vídeo, pero a mí eso no era suficiente. Entonces me tomé 30 días de inicio, entrenando todos los días, mañana y tarde, para calcular las cualidades de todos los futbolistas que habían, desde los mayores hasta los jóvenes. Y como siempre hago, yo cuando trabajo para un club trabajo con sencillez y con la cara alta. Es decir, yo busco siempre al futbolista mejor, no al futbolista que puede ser buena persona, pero que no es mejor. Y tampoco al que no es buena persona y que puede rendir así más o menos, porque eso no sirve, eso es traicionar al club. Entonces yo elegí todos esos futbolistas que estaban allí, los tuve 30 días y al cabo de ello les hice un informe a la dirigencia de los futbolistas que yo consideraba que debían seguir. Y ahí ya pues tuvimos los primeros problemas porque había gente mayor que no, bueno, en fin, lo típico. Lo Sí, típico en un cambio generacional siempre ocurre eso. Pero era evidente que había futbolistas jóvenes que eran de más calidad que los que estaban jugando. Y hubiera sido un traidor al equipo si hubiera dicho, bueno, a mí que me cubran las espaldas, que jueguen los veteranos, que unos eran buenos, otros también, pero no del nivel ya de los jóvenes, y que los chicos sigan ahí en el segundo equipo. Pero eso no es hacer equipo ni hacer... Para mí primero siempre es el nivel de juego y después ya lo personal. Y el nivel de juego era que había chicos que tenían muy buen nivel de juego, mejor que los veteranos. Entonces, por sentido común, hay que elegir lo más idóneo para el club. Ya sabemos que luego hay factores externos que te dificultan y pues eso, que nadie está libre de culpa. y profe, antes de hablar de lo futbolístico y de esos jugadores, digamos, en su momento, ¿qué se encontró en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué le pareció cuando ya llega? Una cosa es verlo desde lejos y otra ya es llegar y ver todo lo que le ofrecía la dirigencia. Es que la dirigencia a mí me ofreció los futbolistas que tenía, que eran alrededor de 30 y tantos, y unas instalaciones arriba para hacer allí bien la pretemporada, no tener que irnos fuera a otros lugares, ¿no? Y ya te digo, pues yo encontré un equipo club, en este caso, que tenía la obligación de luchar por el campeonato y luego jugar la parte internacional que hay cuando ganas el campeonato, cuando llegas a las zonas de arriba. Y lógicamente, pues lo que se hizo, o lo que hice, junto con mis compañeros del grupo técnico, fue presentar esa opción de plantilla, porque yo no soy partidario de tener más de 22, 23 futbolistas, ya que en un club, si tienes buenos futbolistas, son caros. Y si los tienes y no juegan, son un enemigo más. Eso es clarísimo como el agua.
y en vez de ayudar, lo que van a hacer es, cuanto menos, quedarse quietos. Y la mayoría de las veces enturbiar. Entonces, te tienes que quedar con los veteranos que realmente son de gran calidad y vamos, muy diferentes, y lanzarte a los jóvenes que tengan buena calidad, como yo creo que fue con todos los chicos que yo saqué allí. Y lógicamente eso tiene dificultades. Tiene dificultades porque el fútbol profesional está muy... No es una cosa que dependa solo de la directiva y del entrenador y tal. Hay unos socios, hay unos aficionados, hay un periodismo, hay un tal, y es así. Y nada, tristemente se fue perdiendo un rumbo que empezó más o menos encauzado y al final pues ya se ve lo que pasó. Estuvo Zárate, Chelo Delgado. Zárate tenía contrato por más tiempo y le tocó. Él fue uno de estos veteranos que a lo mejor tenía nivel, pero habían otros que estaban mejores. Sí, Zárate era un muy buen chaval y era un buen delantero, pero los que venían detrás, Palacio demostró que era un goleador muy importante porque es que además tenía una movilidad tremenda. Era un futbolista de una resistencia enorme, es decir, podía jugar en cualquier lugar de la delantera, en la banda, en el centro, donde fuera. Y era un futbolista muy, muy intenso y había sido máximo goleador, creo, o algo así en la temporada. Sí, máximo goleador la temporada pasada. Y claro, luego hay unas circunstancias, luego venían otros chicos detrás que eran francamente buenos y un medio campo donde no teníamos la fuerza necesaria para jugar solamente con 4. Entonces teníamos que reforzarlo un poco más, porque tanto en defensa como en la parte de atrás, como en la parte de medio campo, pues ahí necesitamos una formación diferente. Es decir, que era para Cérete, era muy, muy, no era lo apropiado para el club el hacerle jugar a él, porque nos hubiera llevado a hacer, no por culpa de él, sino por todo lo que estoy diciendo, porque él es buen jugador, buen chico, pero la movilidad para ese momento en ese campo tan grande y en otras, pues mandaba eso. Y mire que Narciso Mina jugó con usted de titular. Hizo un par de goles, después termina no jugando al final del año, pero en el 2012 sale goleador del torneo. 2011 también salió goleador del torneo y lo vuelve... De Narciso Mina, el delantero. Mina. Sí, que usted le dio la confianza, lo puso a titular, hizo un par de goles, digo, después le quitan la titularidad, pero va el 2012 al hombre que usted le había dado confianza y termina siendo campeón y goleador con Barcelona. Y así hacemos un repaso a algunos jugadores, en su mayoría, que les dio oportunidades, después terminaron siendo grandes jugadores como Julio Angulo, finalista de Copa Libertadores, Vinicio Angulo en Dorados de Sinaloa, que lo dirigió Maradona. Y usted se recuerda de la plantilla de algunos jugadores, profe. Mina era un jugador explosivo, era ese típico delantero que está siempre en el círculo, que está muy atento, tiene un buen sprint. Me alegro mucho de verle, creo que fue en México, estando en seleccionador de Canadá, lo vi en México, estaba jugando en un equipo de allí, me alegré muchísimo. Y era pues el delantero a continuar en cuanto reforzáramos con el equipo en el medio campo, para que Palacio y él hicieran pues eso. Pero bueno, es siempre la historia. Los peores momentos de un entrenador son cuando llega a un club importante y toca la regeneración, es decir, toca el cambio generacional. A mí en los 3 o 4 equipos que me han pasado, uno de ellos en el Real Madrid, otro ahí y otro en Marruecos, es muy crudo, es muy difícil, muy difícil. De ahí, mire cómo es la vida. Hoy tenemos entrenadores españoles. El último campeón de la Sudamericana es Miguel Ángel Ramírez, es técnico español. En Emelec está otro técnico español. Nuestra selección ecuatoriana de fútbol se decidió por Jordi Cruijff, el hijo de Johan Cruijff, y es un técnico holandés español.
Y yo escucho hoy que todo el mundo habla de la nutrición, de los cambios de metodología y todo eso. Y cuando converso con jugadores del 2009, nos decían también que usted quiso desde ese momento cambiar ese tipo de hábitos en el futbolista ecuatoriano, que hoy los aplaudimos y que a lo mejor antes no se conocían, pero usted lo quiso aplicar. Nuestra cultura es muy difícil y bueno, si nos pudiera contar algo que ya nos han contado algunos jugadores en diferentes entrevistas, usted lo de la sal, lo de sacar el arroz, de que se alimenten mejor, ¿cómo fue ese cambio y en ese momento en Barcelona en el 2009, profe? A ver, yo de joven o de pequeño me crié en un internado. Significa que éramos chicos de diferentes pueblos de la misma provincia, pero de diferentes pueblos. Y eso te hace ver que tu círculo pequeñito no es el que es y el que va a ser durante toda tu vida. Y esa lección pues ya la llevé siempre hacia adelante. Yo, por ejemplo, cuando se habla de cualquier país de Sudamérica y de Centroamérica, para mí es un país como España, porque lo que une a las personas, lo que más une muchas cosas, pero lo que más une es el idioma. Y el idioma español es un idioma que procede del griego, el italiano, hasta el Santo Cristo. Luego, ese es el punto de unión de todos nosotros, que nos podemos transmitir los sentimientos sin buscar el diccionario, sin... Entonces, para mí, cualquier país de habla española es como si fuera en España, ¿no? Entonces, pues, se trata de aplicar todo lo que tú, como entrenador, tienes concebido. Y además, como el mío ocurre, que yo soy profesor de la escuela, o fui profesor de la escuela de entrenadores durante bastantes años, pues mi obligación era, además de ser un titulado de maestro de primaria, pues la enseñanza del juego como manda el fútbol, ¿no? Y lógicamente todas esas otras acciones que hay que realizar, que es el cuidado físico, la alimentación, la psicología, son importantísimas, importantísimas. Es indudable que lo más importante es que el futbolista física, técnica y tácticamente y de comportamiento sea bueno, sea un buen profesional. Pero todo lo demás ayuda porque se juega una presión bastante alta, a una competencia entre los mismos futbolistas para ver quién juega de titular, los egos y todo eso, y hay que estar muy, muy atento. Le envío un abrazo muy grande a Jordi Cruyff. Su papá estará siempre en el corazón de mi familia. Fuimos contrarios, pero era un hombre impresionante, muy impresionante. Y fue el único entrenador que cuando a mí me hicieron aquella maldad de grabar una conversación, fue el único con la suficiente categoría humana y de liderazgo de decir públicamente a esos periodistas canallas, de decirles que eso era una sinvergüencería y que no había derecho que hicieran eso. Y Jordi es un chaval fenomenal, un buen entrenador y buen seleccionador. Ojalá y le vaya todo muy bien. Perfecto, profe. Mire, le voy a preguntar más adelante con lo de Jordi, que me impacta con lo que me acaba de decir. Volviendo al tema de Barcelona, sí, Joaquín, sí. es que Johan fue uno de los 5 grandes de la historia del fútbol y lo seguirá siempre. Pero no os podéis imaginar, era un hombre que decía lo que pensaba, como pensaba y correcto. Pero es que además era muy sencillo, ¿no? O sea, a ti te saludaba sin necesidad de que fueras el rey de España, donde fuese. Era un hombre muy ameno, muy agradable. Y bueno, futbolista impresionante. Y claro, cuando te enfrentes a una persona así, nunca es tu enemigo, nunca. ¿Y su hijo cómo es? ¿Cómo lo ve, profe? Jordi, muy bien. Era muy buen futbolista, que le ocurre lo mismo que le han ocurrido a varios, ser hijo de un futbolista superior, pero era muy buen futbolista. Y pues es del estilo de su padre, un buen chico, buen hombre, buena persona. Y la verdad es que una muy buena familia.
Perfecto, profe. Vuelvo al tema de la nutrición. Nos contaron así anécdotas para ellos en su momento graciosas, porque era un cambio, sacarles el arroz, sal o manzanas al horno. ¿Usted qué recuerda de esos momentos cuando se daba el cambio nutricional? ¿Cómo veía los jugadores que tomaban estos cambios de hábitos? No recuerdo bien exacto yo, lo que sí recuerdo es que es una cosa importante a los entrenamientos de la mañana, como a pesar de que les digas que tienen que venir con algo ya comido, pues te vienen como, pues a lo mejor de la cama al campo de fútbol. Y entonces allí teníamos con las extraordinarias personas que había auxiliares en el club, que nos preparaban un zumo de sandía impresionante, nos preparaban manzanas asadas y eran pues era pues eso, una cosa maravillosa porque en media hora, en 3/4 de hora te tienes que poner a consumir hidratos de carbono. Y si no los tienes desde hace 10 o 12 horas de la cena, pues lógicamente no vas a rendir bien. Y bueno, y luego utilizar todo lo que había en el club. Había una bañera, pues había que utilizarla para hacer baño y masaje 1 o 2 veces por semana. Y la verdad es que en ese sentido estaba muy bien, el equipo estaba bien, pero había muchos futbolistas, demasiados. Y cuando hay muchos futbolistas no está bien. Y luego pues había unos problemas, como hemos dicho, de la desunión de los dos hombres que no se tienen que haber disuelto nunca porque son dos personas buenas y de calidad. Y al mismo tiempo, pues el periodismo, que siempre influye negativamente en un club grande. En un club grande es imposible que haya paz. Sí, es muy difícil. Está todo el mundo ahí pendiente. Y bueno, es que es su manera de competir. O sea, jamás un periodismo o una radio que hable de cosas solamente positivas y bonitas jamás triunfará. Porque desafortunadamente los humanos somos así. Nos va más el morbo de lo negativo, de lo que tal. Y es una pena, pero bueno, es lo que hay que asumir, es el fútbol. Y profe, es verdad, usted cuando estaba en esa pretemporada decía, quiero llegar a 18, 20 jugadores. ¿Qué pasó para que no se pueda llegar a esa cantidad? ¿Los contratos, los dirigentes le dijeron que no se podía? ¿Qué sucedió? Pues nada, que unos siguieron y otros no. Unos, el portero se marchó, Zárate se marchó. No sé si el capitán también. Yo soy una persona que les habla a los ojos, el primero. Yo no envío a un directivo que les diga eso. Yo los tuve 30 días y ninguno de ellos podrá decir que lo que estoy diciendo ahora no fue así. Yo lo primero fue hablar con ellos, cada uno de ellos, y decirle, mira, esto está así. Porque lo he hecho toda mi vida. Todos mis futbolistas, tanto los que se fueron como los que se quedaron, lo reconocen. ¿No? Yo no envío a un emisario a decirle algo así tan importante como decirle, mira, vas a tener opciones de juego, vas a ser profesional. Si vas a perder aquí un año, el año que viene a lo mejor tienes más dificultades de encontrar equipo. Hazme caso. Busca un equipo ahora. Aprovechate que estás en buena situación, que te queda un año de salario, que lo puedes utilizar para negociar con el otro, etc. Pero lo que suele ocurrir, la mayoría no quiere. Y al final acaban reconociendo que es que, claro. Y a la inversa, todo aquel que hace caso y se va, luego te lo agradece. Son cosas fastidiosas pero muy bonitas. Yo, por ejemplo, un futbolista del Real Madrid muy bueno, estaba muy difícil que jugara porque habían firmado a Prosineski y todo eso, ¿no? Santi Aragón, es internacional sub-23, un muy buen futbolista, internacional ya con España, muy bueno. Estaba Fernando Hierro, que yo le quería de medio centro, en fin, era muy difícil que él tuviera opciones de juego. Y a unos 25 años, 24, 25 años, pararte, a quedarte de suplente, para no jugar a veces, no ir ni citado. Y entonces hablé con él, se lo expliqué, y al principio se quedó un poco así, pues eso. Y nada, y se marchó.
no nos despedimos, no porque no quisiéramos, sino porque no coincidimos en el momento que él se marchó. Años después, en unas conferencias que dimos juntos, de casualidad yendo al hotel, nos sentamos los dos en la misma parte de atrás del taxi y le dije, Santi, ¿ya se te ha pasado aquello? Dice el profe, bueno, y no le dice el mister. Dice, mister, yo quería darte las gracias. Yo y mi familia queríamos darte las gracias. Porque todo lo que me dijiste fue todo lo que me pasó positivamente. Fui al equipo que me dijiste, fui titular, fui capitán y jugué en la selección española. Y si me hubiera quedado allí, a lo mejor no hubiera pasado todo esto. Y es lo que intenté con todos ellos, con el gran capitán, todos ellos. Quise explicar la realidad. A veces llega un momento que no puedes estar jugando siempre, por la edad y por todo y por los que vienen detrás, como cuando tú fuiste joven. Entonces aprovecha esa oportunidad de que te queda un año de salario para negociar con otro club que no podrá pagarte lo de la liga, porque pues, es como es, pero te dará una gran parte para que puedas. Y nada, al final, pues muy pocos entienden eso. Y Sí, lógicamente, pues, sí. eso se transforma, pues que si tienes 24 futbolistas y ese error de FIFA, porque es un error tremendo, que penaliza a los clubes muchísimo, que por eso hay muchos impagos. Es decir, ¿cómo puedes tener, que no pasa en ningún deporte, cómo puedes tener, ni en baloncesto, ni en balonmano, en ningún sitio, cómo puedes tener 23 futbolistas, no en la plantilla, sino en el banquillo, o sea, en la banca? Tienes 11 jugando y el resto, hasta 23, el resto en el 23 o 18, los que sean. Y resulta que te sacan 2 tarjetas amarillas y tienes que jugar con uno de menos. Oiga, no, cámbialo por otro. Y que solo puedes emplear 3 cambios. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿para qué estoy pagándole a esta gente? ¿Para que vaya a dormir al hotel? ¿Para que me gaste el vuelo del avión, tal y igual? Y luego no, saber que va a haber 5 que no van a jugar. Eso es absurdo. Eso no es absurdo, no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que tener una plantilla. En el fútbol juegan 11. Pues hay que tener 22 como mínimo. Y siempre un portero más. 23 es lo idóneo. 23 es lo idóneo. Y luego tener fútbol base con chicos ya de 18, 19 años que en un momento de eso que se te lesionan 2 o 3 a la vez, te expulsan a uno y tal, tener allí lo que teníamos, una plantilla de chicos jóvenes muy buena, realmente buena. Y entonces a partir de ahí ahorrar mucho dinero para cada año hacer mejores contrataciones y seguir adelante. Pero desafortunadamente los grandes clubes pecan de... Mire que llegó Román, el volante paraguayo, después llegó Derli Florentín también, estuvo Castro, se quedaron algunos el año anterior, pero no todos, y ahí se mantuvo una base. ¿Ya cómo vio el equipo? ¿Qué pasó viendo para atrás con ese Barcelona, profe, que consiguió 5 victorias, 5 empates y 7 derrotas? Pues no pasó nada más que eso, que había una presión muy grande contra la dirigencia y contra el entrenador, manejando a los chicos del Gran Capitán y compañía, el medio de comunicación típico que quiere que tú le estés dando siempre un beso en la mano, etcétera. Y lo único que hicieron fue pues estar a punto de ascender. Al decir Porque gran capitán, ¿a quién se refiere, profe? uno de los chicos de... No a Castro, sino uno de los chicos, uno de los que dirigían a los aficionados. Ah, ya, a la baja, porque se puede entender como gran capitán un jugador, y Claro, entonces, no, ya, claro. perfecto. Castro era una belleza, espero y deseo que siga bien y tal, es una bellísima persona, impresionante, muy majo. Yeah. Y nada, y fue eso, a la mitad de temporada me destituyen, yo les hago ver que se están equivocando y bueno, la prueba está en que estuvieron a punto de descender.
Profe, ¿y tuvo así algún, no sé, conversación con la hinchada de Barcelona en algún momento porque venían, se lo han hecho a varios entrenadores y eso es también a veces lo malo que tiene el fútbol, en Sudamérica particularmente, ¿no? Que van y presionan, que se meten en los entrenamientos, que quieren ahí meter presión a los entrenadores, a los jugadores. ¿Usted vivió eso acá en Guayaquil? Una noche vinieron al Hotel Hilton, donde nos concentrábamos. Había un interés por parte de alguien en que Bauí no jugara. Para mí Bauí, como demostró después, lo cual me alegra muchísimo, fue internacional, futbolista y una persona maravillosa. Pero bueno, a niveles altísimos. Físicamente, número uno. Técnicamente también. Es el lateral que desea un equipo que juegue bien, porque siempre está ayudando al extremo para crear la jugada difícil y vuelve. No sé por qué le tomaron manía, porque si la noche amarilla falló un gol a bocajarro, no sé qué, en su presentación. ¿Cómo puede verse eso en un equipo de nivel? Falla cualquiera. Y a partir de ahí, pues lo que ocurrió, ¿no? Y nada, vinieron allí al hotel para pedirme, porque ya un directivo me intentó apretar para que no jugase él. Y como yo le dije que cada uno zapatero a tus zapatos, cada uno en su sitio, pues me imagino que envió a esos 20 o 30 chicos allí, al Hotel Hilton, y nada, estaba conmigo Eduardo Bejarano, y me dijo que no fuese y tal, no, tranquilo. No querían hablar conmigo, pues claro, pero aquí dentro del hall no, esto es un hotel internacional, ¿qué van a decir de Ecuador? Vámonos fuera y hablamos. Y si Eduardo no quería que yo me fuera solo, y yo, ¿pero por qué? Me reuní allí con el capitán y con los demás y dije, ¿qué pasa? No, profe, que tiene que jugar. ¿Qué estáis hablando? Venga, bueno, estuvimos ahí 10 o 12 minutos, le di mis consejos y ya está. Y pasado eso, creo que volvieron un día a abrir la puerta del estadio, estamos entrenando y otra vez se pusieron allí a protestar, estos 20 o 30 igual, ¿no? Y eso es evidente que Perjudica, obviamente. es una forma de presionar, ¿sí? Sí, 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 sí. Que favorece a lo que es un club de ese nivel. Claro. Es lo que se da, hay que admitirlo. Pero vamos, en modo alguno nunca hubo ninguna agresión ni nada. Eso no. Y mi relación con ellos era buena. De hecho, yo lo que no logré nunca entender es por qué se metían con Bauí, que era una persona preciosa, de verdad, de todo corazón. Y recuerdo un día, sí, eso fue la tercera vez, que me fui de tarde-noche a las oficinas del club porque habían amenazado a Bauí y Bauí había presentado una denuncia en la comisaría de policía o algo así. Y ahí estaban los abogados de cada uno y tal. Estaba el capitán, estaba Bauí y tal. Y fui allí y dije, ¿pero qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? Y creo que acabaron bien, ¿no? Se quitó la denuncia, creo, no lo estoy seguro, pero vamos, que no hubo ningún problema con Bauí y tal. Y yo creo que es, pues eso, hacerles ver que no tienen que estar manejados por nadie, que si son los aficionados del equipo tienen que animar cuando hay que animar y silbar si hay que silbar, pero nunca asustar a la gente, ¿no? Al futbolista que va a defenderte, que es profesional pero que también trabaja. Y luego pues me alegré mucho, hay mucha gente buena dentro del equipo, mucha gente buena. Los que vinieron después también, Nacho Novoa y su hermano también, muy buena gente. Si es que es una pena. Y la gente de Ecuador, muy buena, muy buena. Yo recuerdo cuando yo me vine, fui a dar unas conferencias después allí, con mi gran amigo Edwin, y a la vuelta recuerdo que volvíamos en una compañía aérea española que estaba en quiebra o algo así, y veníamos
bastantes ecuatorianos y yo, y llegamos muy de noche a Madrid y estuvimos 1 hora esperando que nos dieran la maleta y no había manera. Y ya 2 o 3 intentan meterse por donde salen las maletas y vienen allí unos guardias civiles y tal. Y yo me levanté y me dije, no. A ver, yo soy hijo de guardias civiles y por eso quizá un poco sé cómo hay que hablarles y cómo tal, ¿no? Y dije, no, estas personas no, por favor. Estas personas no les hagan ustedes nada porque estas personas tienen toda la razón del mundo. No hay derecho que esta compañía no venga, porque iban a multar a 2 o 3 o llevárselos. Claro, un aeropuerto siempre hay que ir en cuidado, no se permite que... Claro. Pero vamos, yo y mis amigos de allí son mi Juan Andrés, mi Diego, bueno, y recuerdo a... ¿Cómo era? A ver, que lo tengo por aquí, a Carla Morales, la hija del periodista vuestro que era Carlos Víctor Morales, sí, Carla. Me acuerdo cuando el terremoto, que a través de un amigo español que me escribió me dijo, oye, hay una amiga mía que maneja una fundación, la Fundación CARE. Sí, con este terremoto y tal, y necesita apoyo para una escuela. Digo, encantado. Dile que cuenta conmigo para lo que necesite. Y la verdad es que me emocionó. Mira, no sabía. Es muy bonito, precioso, y de gente y de futbolistas muy buenos. El gamberrote que digo yo, en plan sencillo, no como lo quisieron interpretar algunos, de Hurtado, me llevó loco cuando estaba en México. Era el futbolista que más quería firmar. Iván Hurtado. Sí, porque él jugaba en Tigres y yo en Monterrey. Yo dirigía en Monterrey. Y yo les pedía permanentemente firmar a ese. Es el rival, no lo van a dejar hacer lo posible, lo imposible. ¿Verdad? Y era un futbolista muy bueno. De hecho, ya me lo recomendó Emilio Butragueño porque fueron compañeros en el Celaya. Y me dijo, cuando yo estaba entrenando aquí en España, me dijo, mister, hay un chico en el Celaya, ecuatoriano, buenísimo, como a usted le gusta. Vale para central, vale para lateral derecho, vale para el medio centro. Y así, y empecé a seguirlo. Y de verdad que era como futbolista. Y jugó allá en España también. Sí, jugó en el Murcia. En el Murcia. Y ahí tiene un partido contra el Real Madrid que a Raúl lo bloqueó completo. Pero, profe, usted lo quiso en Barcelona en el 2009, porque él estuvo en el 2008, se fue a Millonarios de Colombia y No, hubo la chance. Exacto, él vino a hacer la noche amarilla, creo que vino el equipo este. Millonarios, sí. Donde estaba él. Ahí empataron 1-1. Y ahí nos saludamos, sí. Y ahí nos saludamos. Porque él sabía que yo, bueno, le quería para mi equipo en Monterrey, hubiera venido fenomenal. Pudieron haber juntado a la dupla de la selección ecuatoriana de fútbol, la Sombra Espinosa y el Bambán Hurtado. Sí, espera, que me recuerde, creo que también me junté con él en Nueva York, no estoy seguro. Estoy siendo yo seleccionador de Canadá, él estaba por allí haciendo algo de la agremiación. Algo sí, algo de los entrenadores, representando a los entrenadores o a los jugadores de Ecuador o algo así. ¿No? Yeah. ¿Y qué otro jugador quiso que a lo mejor no le pudieron traer en ese equipo de Barcelona? A ver, esto es un poco incómodo decir, más que nada, ¿por qué trajeron futbolistas que yo no necesitaba? Ese sería el error, o la pregunta. ¿Por qué traer estos chicos que no es culpa de ellos, pero que no eran necesarios, porque no eran mejor de lo que teníamos? Son los errores que cometen los dirigentes cuando... ¿Usted cree que algunos jugadores que le llevaron en ese momento no los necesitaba y ese fue uno de los errores que hubo en ese momento? Es que si tienes que traer un futbolista, tienes que traer un futbolista de mucha élite. Para reforzar, no para ser uno más. Para ser uno más tenemos a los chicos.
Pero yo sé las dificultades que estaban pasando ellos, tremendas. Tremendas porque, pues por lo que hemos dicho, hubo una separación y hay una separación de gente que te apoya y otra gente que tal. Y no era positivo. Pero ya te digo yo, la dirigencia que teníamos nosotros, para mí, fenomenal. Y si hubiera estado Nacho, pues mucho mejor todavía. Hubiera sido un equipo de dirigentes potentísimo y unido. Y luego, pues un trabajo muy fuerte, muy bien hecho. Pero el fútbol tiene estas cosas. Pero la directiva, buenísima. Eduardo, Maruri y Bejarano, sensacionales. Los primos de Eduardo Maruri, Nico, él ya sabe lo que sentir la pérdida de su mujer y su padre, una persona impresionante. Me alegró muchísimo cuando me invitó a cenar porque quería hablar conmigo. Y me dijo, no te olvides nunca que en todo grupo humano, por pequeño que sea, de 3, 4, 5, siempre hay un chivato. Y empecé a tirar para atrás y dije, qué razón tenía. Y no los había descubierto yo hasta ese momento. No allí, ¿eh? Quiero decir, tiré para atrás de mi historia. Ya. Empecé a ser entrenador. Y no, yo la dirigencia, todos, Juan Carlos, el doctor, impresionante. Era Y un artista. económicamente, profe, porque terminó quedando una deuda, ya se sabe toda la historia de FIFA, pero también sufrieron de eso, por los problemas económicos no pudieron contratar a jugadores, eso también mermó en el mercado de pases para ese equipo. No, que va, por favor, vamos a ver. Ahí se rescinde un contrato que estaba firmado para las dos partes igual. Es decir, si yo me hubiera querido ir, yo hubiera tenido que pagarle a ellos lo que ellos me tenían que pagar a mí si me destituían. Yo no soy un entrenador que va con todas las armas puestas para mí mismo. Yo siempre negocio y digo lo de siempre. Digo, si estamos el año completo juntos, al acabar el año, yo siempre propongo 2 años. Al acabar el año, si ambos seguimos en la misma idea, pues adelante. Pero si alguno de las dos partes decide unilateralmente separarse, le tiene que pagar a la otra solamente el 25% del contrato. Pero tanto para los dos. Imagínate que yo voy allí, me sale bien y en ese momento, yo qué sé, viene otro equipo y me dice 28.000 millones de los que no existen en el mundo mundial. Y digo, de irme, si no lo pongo en el contrato, yo me puedo ir y no pasa nada. Eso no es justo. Entonces, cuando ellos tomaron la decisión, yo les dije, ok, me debían unos salarios y me debían una cantidad a pagar y la penalización por destituir antes de acabar el año. Pero yo les dije que no quería la destitución, o sea, la penalización, que no se la iba a pedir, solo que me pagaran los meses que me debían, me pagaran al segundo y nada más. Pero eso sí, si en los 3 meses siguientes no me los pagaban puntualmente, y eso está escrito, o sea, que eso no pueden decir, eso está escrito. Si no pagaban esos 3 meses, uno que me debían más otros 3, porque hay que tener presente que el equipo tenía problemas económicos. Yo recuerdo que a los chicos del segundo equipo les tenía que llamar a comer, darles dinero de vez en cuando, y eso y tal. Pero lo comprendí porque la situación interna de ellos con la separación fue muy grande y eso fastidió mucho a todo. Pero bueno, en el caso este mío, yo les dije puntualmente pagarme esos 3 porque si no volveremos al origen del contrato. Entonces no me pagaron, se marcharon, entró Nacho, siguieron sin pagar y lo único que hicieron fue acumular una deuda que no era culpa mía, era culpa de ellos. Porque si ellos, es más, fíjate, en el contrato de rescisión, sin necesidad, yo puse, si durante estos 3 meses o mañana mismo me surge otro equipo para ir a entrenar, dejan de pagarme toda la deuda que me tengan. O sea, que más no se puede poner. Claro. Y luego tergiversen ahí diciendo que yo había ido, no, por favor, a los 7 u 8 o 10 años.
Si no existe la FIFA no hubieran pagado nunca. Y entonces ellos tienen que asumir que los culpables fueron ellos, no fui yo, en absoluto. No puede haber un entrenador que dé más facilidades que yo. Primero, porque yo no tengo agente. Y segundo, porque yo amo el fútbol, que es mi profesión, yo lo amo. Y Usted entiendo. habló varias veces con Y los entiendo Novoa muy... después. ¿Quién, perdón? Usted, me imagino, varias veces habló con los Novoa Ver, para tratar... No, yo con Nacho y con Antonio cené un día en su casa y para mí eso ya es una amistad. Es decir, mi casa la tienen ahí para lo que quieran. Yo considero lo que te digo. Porque los dos, tanto Eduardo como Nacho, ya he dicho lo que pienso de ellos. Son dos Nacho se refiere a Luis Novoa. Sí. Entonces, gente positiva, gente culta, gente que tal, pues era haber hecho eso. Pero, lógicamente, la cosa se torció y se torció, yo sé por quién, que no fue ni por la directiva que salió, o la mitad de la directiva, sino por otros, no de los directivos nuestros, que eran todos, ya te vuelvo a repetir, gente muy buena, muy, muy buena, y con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero externamente había otra cosa más tonta. Profe, disculpe que le interrumpa, pero yo, averiguando, conversando, ayer, por ejemplo, Pablo Palacios nos decía que no pudieron salir campeones en el 2008 porque al tener dos directivas, cuando se dividieron, eso influyó para mal en la plantilla. Ahora dice, alguien externo torció toda la situación. ¿Cree que influyó de alguien externo con algunos jugadores del plantel? Porque me queda eso en el aire, profe. A ver, yo a los futbolistas los respeto siempre y a los directivos también. A mí jamás se me va a ocurrir públicamente decir nada contra nadie. Yo no soy nadie para enjuiciar a nadie. Explico lo sencillo, lo que se pudo hacer y no se hizo. Pero, vuelvo a insistir, quizá no fuese culpa de ninguno de los dos. Pero fue así. Mira, a ver, yo en mi historial, si no nos hacen la maldad que nos hicieron en Tenerife, si en España hay 7 competiciones, desde más bajas hasta las más altas, yo sería el único entrenador que las tiene todas. ¿Qué significa? Significa simplemente que amo el fútbol, que soy profesor de la escuela de entrenadores, que sé lo que hay que enseñar, que muchos de los entrenadores jóvenes que hay han sido futbolistas míos. Entonces, yo amo el fútbol, entiendo el fútbol y sé lo que hay y lo que no hay. Y además no tengo agente. No significa que un agente me lleve y yo le tenga que pagar su comisión, pero yo no tengo ningún agente. Ah, ya más o menos Un voy agente que entendiendo. me diga, oye, te llevo a este equipo, pero méteme a estos 3 futbolistas. No. Ni me digo, oye, ponme a mi chico que no me lo está poniendo. No, yo soy independiente de que fui entrenador. Con lo cual a mí lo único que me importa siempre es que el club funcione bien. Funcione bien y que el futbolista crezca y sobre todo sacar los buenos futbolistas para que los jugadores jóvenes ayuden con sus traspasos a que la economía del club vaya bien. Porque eso siempre es generar más positivo. Y la verdad es que es una pena porque el equipo es, como ha demostrado en diferentes etapas de su vida, una alegría mía grande fue ver en el cartel de la foto, ver a Echeverri allí. A Diallo Echeverri. Sí, porque Echeverri me lo traje yo al Albacete Yeah. a jugar y lo quiero con locura. Es un futbolista y una persona muy agradable. Sí, fue campeón. Estaba todo predispuesto para ser un club en el cual ser muy feliz, con la junta directiva, con toda la gente, con el ser En Ecuador tengo amigos realmente buenísimos. La cónsul de España, impresionante. Era una situación muy positiva. El malecón, el río, todo era muy, muy positivo. Y fue una pena que se torciera. Pero el fútbol es así.
Profe, volviendo al tema económico que usted dijo, buenas personas, Eduardo Maruri, Novoa, ¿qué cree que pasó? O sea, evidentemente, obviamente es en lo económico, pero ¿por qué no le pagaron, digamos, todo ese tiempo hasta el 2016? Yo qué sé, eso es cosa de ellos. Primero porque no tendrían esa cantidad, segundo porque, yo qué sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo único que sé es lo que ellos saben y está escrito, que yo puse todas las facilidades para que incluso, de hecho, la Universidad de Craiova, de Rumanía, a mitad de esos 3 meses me hizo una oferta. Pero la abogada me dijo, si la coges, tendrás que devolver dinero. Algo así me dijo. Y me quedé sin ella. O sea, fue una situación anómala. No tiene sentido. No era habitual o lo que fuese. Pero no tiene sentido porque si esa persona, en este caso yo, te dice, oye, estos 3 meses dejo la penalización, que eso era mucho más de 3 meses, no la reclamo, no la tal, solo págame este mes que me debéis y ya he ejecutado y 3 meses más. Y que no te lo paguen. El único que me pagó fue el primero y me lo pagó de su bolsillo, Eduardo. Ahí demostró su calidad. Claro, no sé si... En fin, fue una situación que no era razonable, no era positiva. Y que luego, lo peor de todo, es que a pesar de que la persona que se quedó al cargo del equipo era una persona que sabe de fútbol, que tiene... y que yo la aprecio muchísimo, es que el equipo estuvo a punto de descender. Pero punto. Que eso me ha pasado ya en varios equipos. Varios equipos que en cambio generacional me destituyen y acaban o bajando de categoría o yéndose al traste. ¿Por qué? Pues porque cuando uno ama el fútbol es porque lo sabe. Y lo sabe y lo dirige. Y es muy difícil que otro supere con las mismas armas, con los mismos futbolistas, que supere lo que está haciendo una persona que entiende el fútbol y que lo maneja. Y que ama a sus futbolistas y que los cuida y que los da. Eso no hay, o sea, no hay razón ninguna. Son varios los entrenadores que tienen ese sentimiento, esa forma de hacer, y son calcados. Los tiran a la calle, y el equipo se va abajo, se descuaja. Pero en fin, eso es lo que hay. Pero ya te digo, Ecuador, en mi vida y en mi corazón. Y mis Profe, amigos intocables. se habló y por eso voy a la fuente, ¿no? Porque eso vendieron acá Estás para... pasándote de la raya, que ya me están llamando varias veces. Sí, Venga, esta, dime. la última. Sí, la última. Porque se habló de que ya en el 2016, con la nueva dirigencia del presidente José Francisco Ceballos, le propusieron pagar en 2 partes, pero ya venía esperando 7 años y por FIFA se pedía que sea la totalidad. ¿Esto fue así? Yo no la totalidad, es que ellos fueron incrementando los intereses, las cosas. Yo ahí no tenía ninguna opción. O sea, es que no, ellos lo saben bien. Ellos saben bien lo que hizo cada cual. Sí. Pero lo que hacer es aplazando, argumentando cosas que eso lo entiendo en los abogados, ¿no? Pero ellos sabían que era mentira. Sí, entiendo. Es Oiga, que esas cosas tienen que eliminarse. Esas claro, cosas se tienen que eliminar. Hay que firmar un contrato y antes de firmarlo tienes que tener seguro que esto va a ser así o va a ser. Punto. Ya está. Y si esto va a ser de esta manera. Pero lo que te vuelvo a repetir por última vez es que si además esa persona que se siente perjudicada, en vez de exigírtelo todo, tal cual está escrito en el contrato, te dice que no, que una parte nada más. Y que además, si le surge un equipo, deja de pagar hasta esa parte. Es que todo eso está escrito. sí. Y lo entiendo, profesor, lo Y entiendo que de verdad. luego quieran echarle los perros a esa persona que se ofrezca así, de esa manera, no es correcto ni justo. Sí, lo entiendo. Oye, hubo una historia del Viagra y esa no la puedo dejar pasar porque mucho se habló en Ecuador para jugar en la altura que le ofrecieron Viagra a los jugadores. ¿Esto fue así? No tengo ni idea, no recuerdo. No recuerdo. Yo solo recuerdo una cosa, fue una época muy fastidiosa,
donde por una historia que se me contó en aquel momento dado, que yo dije, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los árbitros eran buenos? Pero casualmente contra nosotros había una situación un poquito fastidiosa. O sea, unos penaltis increíbles. Equipos que nos daban patadas bueno, pero así. Y claro, me contaron la historia aquella de... Bueno, un rollo. Porque el partido que jugamos en Liga, en la de allí de Quito, En Casablanca. que era un equipazo. Mira si tuvieron que hacer cosas para que no pudiéramos ganar ese partido, que lo estábamos dominando y jugándoles. Y era un equipazo. Chiqui, me tengo que ir. Sí, sí, sí. De Un verdad, abrazo. muchísimas Sí. gracias. Venga. Gracias, mister. Pase Hola, hasta bien. luego. Hasta Hasta luego. luego.